Y la gente cree que tal vez esos mensajes no dejan al mundo espiritual, al que está al otro lado, es ser. Claro, porque ellos tienen una conciencia más expandida, saben más. Entonces, ya no son humanos, porque ya no tienen cuerpo. Mi padre hubo un momento que me preguntó, oye, por cierto, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el truco? Y dice, pero tú hablas con muertos. Claro, es que sí. Cuando entiendes que es al revés, que al final tú tienes que revelarte al sistema y a lo mejor no ser abogado o médico, sino quieres ser medio. Tú tienes que revelarte un poquito al sistema y cuando lo logras es cuando ellos te validan. Bien, tú que eres medium, tú ¿Sí? que eres psicólogo, ¿sí? ¿Tú crees que una persona que fallece puede estar muerta y no se dé cuenta? A ver, Gente, vamos a estar con Biel. Biel es un psicólogo español y aparte es medium. Le voy a hacer unas preguntas ahí interesantes porque Biel está pasando también por un duelo. Y con estas herramientas de mediunidad y con estas herramientas de psicología, ¿cómo lo maneja? Porque recuerden que cada ser humano es un mundo totalmente amplio y vamos a ver un poco esto el día de hoy. Hola Biel, ¿cómo estás? Bienvenido. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mau? ¿Cuánto tiempo? Sí, tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Biel, para la gente que no te conoce, ¿quién es Biel? ¿Quién es Biel? Buena pregunta. Bueno, supongo que Biel es muchas cosas, ¿no? Pero la que todo el mundo sabe, ¿no? Es que, pues, de profesión psicólogo y de nacimiento medium, ¿no? O psíquico. ¿Cómo hiciste para llevar esto Hmm. después de tener vamos a decir, una carrera de cierto, vamos a llamarlo racional, entre comillas, muy hacia la parte, vamos a decir, de ciencia, integrarlo con esta cosa del ser, integrar la mediunidad, que es algo como un poco espiritual, un poco intangible también con esto, ¿cómo lo integras? Sí. A ver, me costó mucho, ¿eh? Me costó mucho la integración. De hecho, estaba muy dicotómico, muy polarizado al principio. Y ahora por fin he logrado, aún a veces hay desquicios, ¿no? Porque tengo una web de psicólogo, una web de que al final, si googleas, me encuentras. Pero no sé, es como que el, el sistema de creencias al final nos limita mucho, ¿no? Y esto tiene que ver también la parte psicológica, porque no todo se soluciona con magia, aunque hayan procesos mágicos. Y aunarlo me ha costado. A ver, yo difiero mucho, ¿eh? De alguien que viene a un proceso terapéutico y hace terapia. Y gente que a lo mejor sabe el mundo espiritual o le apetece. Y eso lo separo. Lo separo. Aunque yo sea todo, eso lo separo. ¿Sabes? No. Pero sí que es verdad. Yo hice un máster que hice como trabajo final una investigación de personas que estaban en duelo, ¿no? Y en proceso terapéutico y si había un antes y un después de una sesión de mediunidad. Y la verdad es que sale bastante positivo Ya el vaya. cambio en el Hiciste proceso del un duelo. máster, hiciste un máster de duelo, entonces te Sí. dedicaste a estudiar un poco qué beneficios trae una sesión de mediunidad en el duelo. En el duelo, sí, sí. Entonces, hablemos del duelo el día de hoy, ¿te parece? Venga, hablemos de duelo. Bueno, como bien has dicho, ¿no? Yo estoy en un proceso de duelo, un duelo bastante resuelto porque era mi abuela, estaba mayor, estaba todo hecho. Pero bueno, pues eres mi abuela y deja un vacío, ¿no? Pero que lo llevo bien, lo llevo bien. Por eso es Eh, tan importante, ¿no? El buen morir y el tenerlo todo hecho, todo dicho. Yo creo que no quedarte con esa espinita es importante. El hecho de que una persona tenga un buen morir y sea una persona grande, una persona mayor, sí. Una persona que, como tú bien dices, tenía todo hecho, todo Ujú. listo. Eso Claro, ya no solo ella, sino también tú. facilita el proceso del duelo. Sí, sí, claro. Claro que facilita. Para ella entiendo que no hay resistencias, es como que se puede ir tranquila.
para mí es como de, no se me ha quedado nada pendiente. Entonces no me quedo con ese pesar. Mm. Y como humano, a veces no sientes esta parte de que le debes como una explicación a la gente, porque tenemos el formato de que debemos estar mal si se murió alguien. Estoy en duelo y debo estar llorando y debo estar A ver, destruido. sí, es cierto. Yo he llorado, yo he llorado su pérdida, no desconsoladamente porque estaba todo hecho y realmente era como toda la familia, ¿no? Era como de, como dicotomía también, ¿no? Porque al final era como de, no queremos que se vaya, pero es que ella ya no está, ¿sabes? Ya era muy mayor, entonces preferíamos pues que ese proceso cesara porque yo también sé que morir es liberador, ¿no? Cuando estás muy, ya con el cuerpo muy cascado. Mm, Sí, algo parecido pasó con mi mamá. Mi mamá falleció hace un mes mm, y bueno, o sea, por supuesto que hay las etapas de llanto, pero también mi mamá era una persona muy grande y mm, entonces y de paso que la escuché el momento que, como a la hora en que falleció, me dijo una cosa que ya yo la venía viendo, pero me dijo como que tú sabes que ya yo me iba a morir, recuerda, entonces recordé cuando estaba hablando con ella, empecé a ver simbología de mediunidad y entonces sí, sabía que día iba a fallecer, ya lo sabía, ya lo me había dado cuenta, o sea, me había vale, mostrado. todo. Entonces, estando conectada, ¿ok? Estando viva. Entonces, claro que por supuesto te facilita ciertas cosas, estás en duelo igual, pero lo manejas desde otra perspectiva. Sí. Lógicamente tienes herramientas, igual que como psicólogo, ¿no? Tienes herramientas, pero eso no implica que, porque pongamos, ¿no? Sacamos el duelo de la ecuación. Imaginaros que es una pareja, ¿no? Tengo problemas de pareja, pues soy humano. Entonces, Exacto. ¿hago terapias de pareja? Por supuesto. De hecho, es una de mis especialidades, pero claro, yo también soy humano, también tengo puntos ciegos, también me equivoco y verlo a veces en uno mismo no es tan fácil. Necesitamos de un compañero, ¿no? Por Exacto. eso en mis redes lo dije, ¿no? De que a veces somos mediums y a veces consultantes, porque a veces pues bueno, también quieres, ¿no? Recibir información de otra persona y que ese impacto emocional de que tú no la conoces y me lo estás diciendo es como que me reconforta, ¿no? Aunque yo pueda tener, ¿no? Ese vínculo todavía espiritual, por así decirlo. Claro, Pero lo claro. tengo Son identificado, ¿eh? como duelos distintos, pero yo siento que los duelos, a ver, los duelos te van preparando, independientemente de los duelos, te van preparando para el duelo otro, para el otro duelo. Por ejemplo, Sí, mi los hermano duelos fallece duelen. primero, mi hermana fallece primero, luego fallece mi papá, luego fallece mi perro, que tuve 11 años con él, Claro. y Pero ahí luego, es donde entra la psicología también, claro, luego porque a viene veces no es mi así. A veces mamá. fallece un hermano, un hijo, y eso es muy duro. ¿Sabes? Entonces, claro, el proceso de duelo ahí se puede complicar, porque no estamos, mentalmente no hay no es lineal, no ha partido alguien que tenía que partir porque es mayor y yo lo sé, no, es como de, no es lo natural, aunque es normal porque la gente se puede morir, pero no es lo natural, como hilo de vida o muerte. Y el duelo tiene, o sea, obviamente el duelo tiene unas etapas, pero las etapas son consecutivas o te puedes saltar una etapa y volver a la otra. Sí, quiero decir, hay unas etapas para más o menos saber en dónde, en qué fase está la persona y más o menos cuál es su necesidad o en qué punto está, ¿no? Entonces, saber si puedes entrar más o menos, pero bueno, que estas se entremezclan y sí, no es sota, caballo y rey, no hay nada de manual nunca. ¿Sabes? Ni en la psicología, quiero decir, te dan un libro de diagnóstico que yo en verdad ni diagnostico, yo estoy bajo otra corriente y me dedico más a lo sistémico. Y entonces, desde ahí trabajo. Porque aparte la etiqueta también puede detonar en, pues no sé, pues si tengo TOC, pues no, es que me han diagnosticado TOC y es como reforzar eso y justificarlo encima, ¿no? Y es de, bueno, vale, pero mira a ver qué es lo que te genera TOC, porque al final es una conducta compulsiva que viene, mm, ¿no? Activada
algo que te detona, ¿no? Un nervio o algo. Entonces vas explorando, explorando hasta que tú tomas conciencia. Al final es toma de conciencia todo. Cuando nosotros vemos un proceso, ya sea el proceso que sea, dijiste hace un rato, bueno, soy medium, soy psicólogo y todo esto. ¿Cómo, cómo te manejas siendo medium y siendo psicólogo, según en España, que es tal vez es un país que es súper cristiano, un fundamento religioso bastante marcado? Y esto no te ha traído críticas negativas, que seas psicólogo y seas medium. De momento no, pero sí que es cierto que, bueno, supongo que habrá opiniones de toda índole. Em, pero es como preguntarle a un cristiano. Quiero decir, ¿eres psicólogo y crees en Dios? Pues lo mismo, quiero decir, estás creyendo en algo intangible. Es verdad que España dice ser que es laica y cada vez hay menos practicantes, pero bueno, es verdad que el deje, ¿no? de la iglesia aún está ahí. Es como... Somos animales de costumbres, entonces tenemos la costumbre de casarnos por la iglesia, no sé qué, no sé, pero yo creo que son costumbres. Aunque bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Mm. Y cuando te toca, por ejemplo, en mediunidad, tener una persona de una religión totalmente, no sé, fuerte, una religión africana que está más o menos cerca allí, ¿no? O con una religión de esta, ¿cómo manejas tu proceso? Yo intento respetar, ¿no? Todas de hecho, por eso he estudiado mucho, he hecho esoterismo cultural, porque aunque no abogo o sea, por ejemplo, no me gusta el maltrato animal, entonces el tema de sacrificios animales a mí no me gusta, ¿no? Me genera un poco de incluso animadversión. Pero hay que ser respetuoso. Yo siempre te lo voy a llevar a lo psicológico porque cuesta incluso más, ¿no? Por ejemplo, yo, open mind, abierto, que, que creen en que las mujeres tengan derechos, soy homosexual, pues imagínate que te viene una persona retrógrada, homófoba, misógina, racista. Tú tienes que saber sostener eso, porque en el fondo te, te está pidiendo ayuda, ¿no? Entonces yo abogo por eso. Lógicamente pongo límites, es decir, mira, no, por ahí no. Y luego siempre tienes la libertad total de poder, bueno, reservarse el derecho de admisión o derivarlo a otro compañero y decir, mira, yo no puedo. A mí me han derivado casos a lo mejor de temas de maltrato porque a lo mejor mis compañeras, siendo mujeres, no lo pueden sostener, porque también hay una impronta, ¿no? Ya no solo como individuos, sino también como sistema. Y entonces la energía femenina ha estado muy dañada por esto. Aunque el patriarcado también ha dañado al hombre, ¿eh? No puede emocionarse, no puede expresar emociones, no puede cobrar menos que la mujer o decidir estar en casa y cuidar de la casa mientras ella trabaja. ¿Sabes? Al final todo puede condicionar. Excelente. Bien, en este proceso de duelo que estás viviendo, Ujú. ¿te ha tocado, como medium, darle soporte a la familia? Como medium. Como medium no. Como medium no, porque bueno, sí, es una parte de la familia que no es muy consumidora de este mundo, que no cree mucho en este mundo. Mi padre, o sea, fiel seguidor, por supuesto, porque él a todo le da me gusta y de ahí, por ahí me apoya, ¿no? Pero hubo un momento que me preguntó, oye, por cierto, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el truco para saber todo lo que sabes de la gente? Y yo, papá, que no hay truco. Dice, ¿cómo que no hay truco? Yo, que no hay truco. Y dice, pero tú hablas con muertos. Claro, es que sí. Aún le cuesta, le cuesta. Sí, sí, Pero bueno, es un poco confuso. Y sobre todo en el tema familiar, ¿no? Porque sí. uno Bueno, es, hay gente, por ejemplo, el uno es tarot profeta sí en que... su tierra. Sí, hay gente que sí que me ha pedido, ¿no? En la familia más por parte de madre, de echarme las cartas y tal. Pero bueno.
yo creo que como todas las personas, nunca tu círculo siempre va a ser el último que te valide. Y nosotros estamos luchando siempre por ser vistos y validados por nuestro círculo más cercano, ¿no? O nuestros padres. Y ya es al revés. Cuando entiendes que es al revés, que al final tú tienes que revelarte al sistema y a lo mejor no ser abogado o médico, sino quieres ser pues, medium, ¿no? O otra cosa, o bailarín, y tu familia cree que no, o artista, ¿no? Y que creen que eso no te va a dar dinero, un sostén. Lógicamente lo hacen por amor, pero te están encorsetando, ¿no? Totalmente. Y coartando. Entonces, ahí tú tienes que revelarte un poquito al sistema y cuando lo logras, porque si estás ahí, 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 al final lo logras, es cuando ellos te validan, ¿no? Y te dan ese como beneplácito. Pero claro, tú te has tenido que rebelar y ir contra el sistema y estar ahí de, ostras, hago lo que quiero, pero mm, no sé, defraudo a mi mamá, a mi papá. Todo eso hay que transitarlo. Y eso es trabajo personal también. O sea que cualquier rama que uses, que tomes en cuanto a al despertar espiritual o ya sea profesional, ya sea en la vida, llamémoslo física, entre comillas, cuando vas Ujú. en contra a, a las creencias familiares, es un trauma, eso que hablaste tal vez, eso, o lo que la gente dice, salir del closet espiritual o llevar la Claro. contraria, es como salir de un closet, es un duelo, es un proceso Sí. también de duelo. Sí, es un proceso de duelo, sobre todo para ellos. Porque tú en el fondo estás en el rebelde, ¿no? En el de no. No me vas a decir cómo vivir mi vida. Yo decido. Estoy muy agradecido, me has dado la vida y eso no se puede devolver, quiero decir, me has dado la vida. Mm, Pero, claro, pero una cosa es que tú me eduques y otra cosa es que quieras condicionar mi vida a tu voluntad. Y yo no estoy bajo tu yugo, ¿no? Y control. Quizás durante un tiempo, pero llega un momento en el que tú tienes que dejar también a tu hijo, ¿no? Que se exprese y que sea él lo que quiera ser. Lógicamente, con coherencia, ¿no? Y cabeza. Pero vamos. Pero también te digo que todo lo que hace la familia es por amor, ¿sabes? Incluso el ser igual retrógrado o homófobo es porque cree que vas a sufrir, ¿sabes? Así que bueno. Cuesta entender tal vez la manipulación de mamá, Cuesta aceptarla que porque es es como para de, bien, porque al final es para bien. es para bien y a veces es muy egoísta porque es para su bien, para ella estar tranquila, pero es como de, vale. Tú es tu miedo, háztelo mirar tú, pero no es mío. Entonces no me intoxiques. Bien, estabas hablando de que hiciste un trabajo de duelo, después de sesiones. Háblanos un poco qué repercusiones tiene en una sesión de mediunidad en el duelo. Pues, a ver, por ejemplo, con las evidencias, ¿no? Que llamamos, ¿no? Al final, ya sabes que una sesión de mediunidad a veces suele tener como fases. Entonces, la identificación, que es que nos den evidencias de cuando estaban con vida, eso verifica que siguen teniendo conciencia, siguen recordando y saben qué vínculo tenían con nosotros. Los datos póstumos o evidencias póstumas, que es lo que está haciendo el consultante a día de hoy, cuando ellos ya han partido, pero me lo está contando el fallecido. Entonces, eso quiere decir que nos siguen acompañando. Y eso nos relaja mucho, porque es como de no los hemos perdido, ¿no? Del todo. Em, y luego, claro, el tema del miedo a la muerte. Yo creo que ahí hay un gran tabú que todos vamos a morir, porque es así. Y hay un tabú muy grande, yo creo. En general, cada cultura, cada religión de una manera, ¿no? Pero hay mucho tabú en el tema de la muerte. Yo sería más miedo a cómo morir, quizá, porque me asusta el miedo físico, pero, pero el morir es lo que te digo, es liberador.
porque es como de, bueno, si estás viejito y, ¡buah! ¿Sabes? Yo creo que el Lógicamente, miedo, si pasa un proceso de enfermedad, pues bueno, a ver, la experiencia humana es... yo siento que el miedo a morir es como algo que tenemos muchas personas en común, ¿no? O sea, el miedo Claro. a cómo morir nos altera Sí, y todo nos el lo tenemos tiempo. que permitir también. Quiero decir, es como de, bueno, pues sí, tengo miedo y ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Sabes? Como intentar normalizar, ¿no? Porque a veces queremos, no, no, no quiero llorar, quiero no estar mal. Ya, pero estás mal, permítetelo, porque si lo enquistas, será peor. Te os lo aseguro que es peor. Retomando, cuando haces el estudio, de una sesión, le hiciste una sesión a las personas, ¿cómo pudiste evaluar qué sucede después de una sesión con ellas? ¿Cómo cambian? ¿Qué has visto? En cómo se le pregunta. Había una batería de preguntas y entonces se le pregunta, ¿no? Para que te den un feedback. Entonces se registra antes y después de la sesión y lógicamente puedes, claro, es que esto es como lo de, ¿creo en Dios o hablo con Dios y me contesta? Claro, no es lo mismo, ¿sabes? Aparte de que puede parecer esquizofrénico, pero es como, tengo la certeza, ¿no? De que sí que es así, ¿no? De que esta persona no me conoce de nada y me está dando datos que no, incluso mucha gente, ¿no? Sobre todo alumnos que, que dicen, ay, es que ¿cómo sé que estoy hablando con el mundo espiritual y no estoy haciendo lectura psíquica? Porque claro, con la lectura psíquica, la lectura de aura, tú puedes captar también pensamientos. Entonces, si tú estás pensando en mamá, me vas a escribir a mamá y todo lo que vea, si soy lector, ¿no? Energético, te lo voy a decir. Pero es que ha habido veces que le hemos dado una evidencia, ¿no? A mí me ha pasado y nos dice que no en la sesión, y cuando enseña la sesión o cuenta la sesión a la familia, le dicen, pues mira, el medium tiene razón, o sea, eso es verdad. Tú no habías nacido, pero eso pasó. Entonces, esa persona tiene registrado esa información. Si yo la he obtenido, no, no se lo he leído, no ha sido lectura psíquica. Por lo tanto, podemos asegurar de que nos lo ha transmitido Eso es otra. súper importante que un tercero valide las cosas que se están diciendo porque no tienen que ver Ah, con la claro, persona que está presente allí. Este, claro, hay claro, sesiones donde el fallecido hablaba de cosas que hacía la mamá, o sea, le estaba haciendo la sesión a la hermana, yo, y el fallecido me contaba cosas que hacía la mamá en su tumba. claro. Entonces, cuando la hermana lleva este conocimiento a la mamá le dice que sí. No hay forma de que sea una lectura psíquica de la persona, sino que hay alguien que te lo está diciendo. Claro, claro. Y eso reconforta porque es como de, ostras, es verdad, ¿sabes? Aparte que La gente en la, lec- está... en la lectura psíquica tienes que tener como el pensamiento allí de ciertas cosas para poderlo ver, ¿no? Sin embargo, cuando estás cuando estás conectando con la persona, Ujú. llega, hay cosas que la persona no está pensando y salen. Claro, claro, no es telepatía, al final es algo que, o un recuerdo que no se acordaban, ¿no? Y de repente le sacas, eso me pasó, ¿no? Em, bueno, él estaba ahí como incrédulo, ¿no? Él quería demostración, demostración, y es de, mira, yo no tengo que demostrar nada a nadie, si quieres bien y si no también. Lógicamente en la sesión hay que dar evidencias porque sí, porque no puedes decir, ah, siento un papá, una mamá y te da besitos, no. Quiero decir, tiene que haber alguna base, ¿no? Y bueno, puede salir como salga, porque al final no depende tampoco de nosotros siempre, pero al menos intentar, ¿no? Probar que estás hablando con esa persona y que te da datos que puede corroborar el consultante. Pero en una ocasión, pues eso, ¿no? Llegó un momento en el que dije, venga, pues sí, estamos ahí y voy dando mensajitos, pues venga, voy a darte un mensajito. Y el mensaje fue, pues, me está mostrando una lámpara y tú corriendo de pequeño y te tropiezas con la lámpara y te caes, rompes la lámpara, pero tú te haces mucho daño. Y entonces hizo así. Y dice, ¿cómo puedes saber eso?
Y digo, a ver, yo no lo sé, me lo acaba de decir tu papá. Y me dice, es que no me acordaba ni yo de ese momento, pero eso ¿Eh? es verdad, pasó así. Y ese día, no, y el papá le dijo, em, me tuve que comportar así más veces contigo. Yo no sé lo que está, quiero decir, me falta contexto, ¿no? Yo veo ese fogonazo y me dice el consultante, me dice, claro, es que esa vez que rompí la lámpara, pero yo me hice daño, fue la única vez que no me castigó. Se ve que era un padre muy, muy Ah, ok. recto. Era como un mensaje de amor, ¿no? Em, Al final la mediunidad es eso, yo creo. Llevar es eso, ¿no? Ese mensaje de, bueno, he sido muy duro, pero que sepas que de esta manera te pido perdón porque me doy cuenta que he sido un poco, ¿no? Y la gente cree que tal vez esos mensajes no dejan al mundo espiritual, al que está al otro lado, es ser. O creen que está pendiente, o creen que no puede descansar, o creen que puede estar en pena por este tipo de cosas. Y sencillamente ellos aprovechan como que la Claro. conexión para decir la cosa más puntual que está pendiente. Claro, porque ellos tienen una conciencia más expandida, saben más. Entonces, ya no son humanos, porque ya no tienen cuerpo. Para ser humano tienes que tener cuerpo físico. Entonces, tú cuando ya has trascendido, o sea, tú cuando das información aquí, no es porque tú tengas un pendiente allí. ¿Sabes? Que eso hay una creencia errónea y mucha gente teme el proceso, aunque sea creyente, por ese miedo a ser juzgado, a haberlo hecho mal. Y ahí nos limita mucho esto, porque nos boicotea muchas veces, ¿no? Y claro, realmente ellos vienen a decir algo para el que se queda, porque se queda con esas creencias, con ese apego emocional, al final con ese trauma, ¿no? Y vive pues sí, como el estar en la tierra, ¿no? Que al final es un proceso humano. Bien, tú que eres medium, como lo soy yo, tú Sí. que eres psicólogo, ¿sí? Ujú. Tú que eres laico hasta cierto punto, como lo soy yo hasta cierto punto, Sí, exacto. ¿tú crees que una persona que fallece puede estar muerta y no se dé cuenta? A ver, Hablaste de claro, supraconciencia, de conexión, de ver las cosas y entender las cosas del otro lado. ¿Tú crees que esto pueda pasar? sí y no. Y te explico el por qué, ¿vale? Porque yo para eso soy muy abierto y tengo, o sea, una teoría porque sí, porque lo sé, yo lo he experimentado y no digo que sea la verdad absoluta, la verdad tiene estratos, yo tengo esta que es mi verdad y a quien le resuene perfecto. Mira, nosotros tenemos un campo áurico, ¿vale? Y ese aura viene de cuerpos energéticos. Cuando uno muere, ¿no? O fallece, em, claro, hay cuerpos más espirituales, más etéreos, ¿vale? Y tu alma, tu chispa divina, que es tu supraconciencia, por así decirlo, tu yo superior o tu divino, tu gran sol, cada uno, cada cultura lo llama de una manera, ¿no? Pero tu divinidad, de ahí sale la chispita divina, que es tu encarnación aquí, ¿no? Con una personalidad, con un tal, pero tú eres todo, solo que aquí vienes con una personalidad que va a transitar de una manera para vivir una experiencia, sea la que sea. Pero esa chispa es divina. Eso no se puede perder, ni se puede... no. Eso siempre asciende. Pero ¿qué pasa? Que cuando, y lo dicen muchas tradiciones, muchas culturas, cuando nosotros morimos, nos desdoblamos y nuestros cuerpos energéticos y nuestras auras se separan. El cuerpo físico, pues vuelve a la tierra, ¿no? Pero ¿qué pasa con el campo emocional y el mental? Que son los cuerpos más densos o más humanos. Eh, Son lo que componen el cuerpo emocional y mental, son lo que componen el cuerpo astral.
Y el cuerpo astral, si tiene creencias o emociones de apego o, o cosas no resueltas o impactos emocionales o traumáticos intensos, sí podría quedarse esa porción, pues un poco aquí, ¿no? En bucle, hasta que transite. O bien, por ejemplo, la cultura chamana tiene una técnica que se llama em, em, buscar porciones perdidas del alma, ¿vale? Para integrarlas. ¿Esto qué es? Pues hay la creencia, ¿no? de la reencarnación o incluso en tu propia vida de que vamos dejando como improntas energéticas o partes energéticas nuestras en cada impacto emocional fuerte, en el pasado o incluso en otras vidas que no hemos resuelto, y con esa técnica es recoger esa energía o esa parte de energía residual que es nuestra, y aquí la tomamos como poder, como de podemos sostenerla y yo crezco como individuo, como ser, ¿no? Es una técnica bonita, ¿no? Al menos en el cómo lo expresa, ¿no? El chamanismo. Entonces, bueno, muchas culturas lo dicen. Yo esa es mi verdad, eso es lo que pienso. No es lo más habitual, ¿vale? Que se pierdan, porque realmente no es así, pero que puede pasar, sí, según mi, Ok, ok, está mi perfecto. subjetividad, mi Está perfecto. subjetividad. Bien, tienes un evento ahora en octubre en España. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Bueno, es un evento que estoy organizando con una amiga y bueno, se trata de ponencias, talleres y es como un congreso o una feria donde van a haber puestos de esoterismo, de cosas, por ejemplo, velas, ¿no? Pues eso. Y todas las ponencias van, pues bueno, vamos, muchos que somos mediums, va a haber talleres es que va a haber de todo, de hipnosis, de un poco para acercar pues bueno, ¿no? Al final esto que es lo esotérico o las ciencias ocultas, pues que no dejen de ser tan ocultas y mostrárselas a las personas. De eso se trata, ¿no? De mostrar. ¿En qué ciudad es y cómo se llama el evento? Se llama Mystic, ¿vale? El evento y es en Valencia, que yo soy de Valencia. Entonces, hay en Madrid, hay en Barcelona, hay en todas partes y yo digo, jolín, tengo que traerlo a Valencia, que en Valencia no hay nada y es una ciudad importante. Entonces, pues bueno, pues decidimos montarlo. Me lo propuso mi amiga y no me negué. Me parece excelente. Mm. Bien, para ir finalizando, ¿qué consejo le das a las personas que tal vez están en duelo o tal vez quieren hacerse una sesión y tienen miedo de molestar al espíritu y todas estas creencias que tenemos a veces? Ya. A ver, de entrada ya no molestamos porque en el fondo nosotros no invocamos, no estamos obligando a nadie. De hecho, vienen con el consultante porque son los que, quiero decir, no se quedan en mi casa. Entonces, si hago sesiones en mi casa, no se van a quedar todos en mi casa. Vienen con el consultante y son los que quieren hablar. Pero yo le diría a las personas que están en proceso de duelo que antes de hacerse una sesión, que primero hagan y transiten el duelo, que vayan a terapia, que es importante. El proceso terapéutico yo creo que es importante. Y luego cuando uno ha asumido esa carencia, esa pérdida, entonces hacer una sesión de mediunidad que viene muy bien. Sí, sí que es verdad. Excelente. Gente, fue Biel y estuvo por aquí. Gracias, Biel. A ti, chao.